Lo dijo en la primera hora. Avanzamos en nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, durante la jornada correspondiente este día miércoles 30 de agosto del año 2023. La polémica que ha tomado algunos tintes adicionales que la comenzamos con ustedes en el curso de la jornada de este martes entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, de pronto reacciones de la Fiscalía General del Estado e incluso de la propia función ejecutiva. La polémica parte de un comunicado que se hizo público el día de ayer. Lo ponemos en su pantalla. Este comunicado da cuenta de una resolución atribuida al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que la parte resolutiva en la parte inferior dice: rechazar las actuaciones de los miembros del cuerpo colegiado del Consejo de la Judicatura y exhortar a los vocales actuantes a dar un paso al costado en salvaguarda de la institucionalidad de la función judicial y la seguridad jurídica del país. Instar a los órganos dominadores de los demás vocales del Consejo de la Judicatura a rever la delegación otorgada al estar involucrados en los actos que se rechaza y condena al tenor de lo previsto en el artículo 179 de la Constitución de la República. Y añade que con respecto al delegado de la Corte Nacional de Justicia, refiriéndose al doctor Wilman Terán, dice que en forma clara y enfática decimos que se le retira la confianza y que no nos representa. Esto, digamos, como una primera aproximación de lo que generó la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía General del Estado también emitió un comunicado por parte de la fiscal Diana Salazar, que lo vamos a revisar de inmediato. El comunicado de la Fiscalía que se sumó justamente a estos cuestionamientos respecto de los últimos acontecimientos relacionados con los cuestionables actuaciones del Consejo de la Judicatura y a la resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía General del Estado dice: aclara a la ciudadanía que la vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, fue comisionada por parte del ex fiscal general Paul Pérez Reina para que represente a la institución ante el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la fiscal en funciones Diana Salazar Méndez resolvió en junio del 2019 retirarle esa comisión de servicios debido a que su trabajo nunca respondió a los objetivos planteados por la institución. Tanto así que la mencionada funcionaria decidió renunciar y quedarse en la Judicatura trabajando bajo su propia agenda. Ya se habla que cabe señalar que esta administración de fiscalía ha trabajado con completa objetividad y sobre la base de indicios y evidencias que buscan, como en cada una de las causas que lleva adelante la institución, llegar a la verdad de los hechos, y de esa forma es como se siguen los casos por presuntos tráficos de influencia y obstrucción a la justicia en los que están involucrados vocales del Consejo de la Judicatura. Pero además tenemos una reacción por parte de el gobierno nacional en el curso de esta jornada. El gobierno aparece con un comunicado que está en su pantalla, que también llamó la atención y sorprendió. Dice: la ciudadanía: el gobierno rechaza las lamentables e ilegales actuaciones del Consejo de la Judicatura que lesionan gravemente la institucionalidad y la seguridad jurídica del país. Resulta desconcertante que quienes están llamados a administrar la función judicial de forma transparente y apegados a la Constitución sean los primeros en vulnerarla y transgredirla. Ante estos hechos, el gobierno considera que la permanencia de los vocales involucrados ofende gravemente la dignidad de la función judicial y afecta el convivir de la sociedad ecuatoriana. Respecto al señor Javier Muñoz, quien ejerce como vocal delegado de la función ejecutiva propuesto a última hora en el gobierno anterior, el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, le retiró su confianza en junio del 2022 por no sentirse representado por sus actuaciones, situación que solo se ve reforzada con su bochornoso proceder en la sesión en la que se destituyó, violentando todo procedimiento jurídico, al juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Samno Macías. Eso es lo que está pasando ahora mismo en el ámbito de la función judicial. Me gustaría una reacción del doctor Ciro Guzmán. Él es abogado, conocido justamente en el mundo del derecho, y quien además integra el directorio del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor Ciro Guzmán, bienvenido, buenos días a este espacio. Estamos ahí con alguna dificultad con Ciro Guzmán. Vamos a tratar de conectarnos con él para poder justamente generar este diálogo y poder establecer un hilo conductor de lo que estamos señalando. Porque hay otro detalle adicional que tiene que ver justamente con el hecho de que se ha generado un pronunciamiento por parte de
un grupo de abogados, de jueces que integran la Corte Nacional de Justicia, que aparentemente no están de acuerdo con esta decisión. Ya lo tengo a Ciro Guzmán, ahora sí conectado. Ciro, ¿me escucha? Buenos días. Sí, le escucho. Lamentablemente a ratos la señal tiene dificultades. Gracias, Ciro. Muy gentil. A ver, me gustaría una reacción suya sobre este conflicto derivado de la situación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Bueno, mire, primero un saludo para toda la audiencia de Sonorama, buenos días. En realidad, yo creo que lo que está ocurriendo desde en estos días con el episodio de la destitución del juez de la Corte Nacional por parte del Consejo de la Judicatura, no es sino la cereza del pastel, de un pastel que desde hace rato tiene mal olor por la forma como ha venido comportándose el Consejo de la Judicatura. De hecho, este organismo ya desde hace rato ha conducido al sistema de justicia a una crisis nunca antes vista, diría yo, tanto en el ámbito administrativo como judicial. Una crisis que además no solo tiene que ver con los elementos de orden jurídico, sino también con los elementos de orden moral, ético. Es decir, está salpicada de una serie de acusaciones y de hechos de presunta corrupción que evidentemente han llevado al Consejo de la Judicatura a una deslegitimación total, tanto ante los usuarios del sistema de justicia, en este caso los abogados y la ciudadanía, cuanto también ante los operadores del sistema de justicia. El Consejo de la Judicatura desde hace rato, lejos de cumplir con las funciones que le asigna el artículo 181 de la Constitución, lo que ha hecho es violentarlas sistemáticamente. ¿Cuáles son esas funciones? Por ejemplo, modernizar el sistema de justicia. Eso no ha ocurrido. Por el contrario, tenemos un sistema de justicia en andas. No hay ni siquiera en el sistema de justicia el famoso expediente electrónico, que habría resuelto una serie de problemas como la falta de convocatoria de citaciones, por ejemplo, oportunas, la necesidad de que los abogados tengamos acceso a los expedientes electrónicos, etcétera. Este es un caos completo. Otra de las funciones del Consejo de la Judicatura es aprobar proformas y ejecutar proformas presupuestarias que atiendan lo urgente dentro de la propia función judicial. Pero tenemos una función judicial que mendiga, una función judicial que no tiene ni siquiera para una hoja de papel y una copia. Tenemos otra función del Consejo de la Judicatura, que era la de la transparencia, tanto en el ejercicio de la acción de jueces, magistrados, etcétera, cuanto también en los concursos que se hagan para la designación de ellos. Nada de eso ha ocurrido en este momento. Tenemos, usted sabe, una serie de escándalos que han estallado desde hace, ya diría, unos meses, no solo meses, años atrás, respecto, por ejemplo, de los sorteos de la carta, de los fallos previamente concertados, es decir, de hechos abiertos de corrupción, que incluso han llevado al hecho de que en este momento, por violentar la independencia judicial, por tráfico de influencias, etcétera, se encuentren procesados penalmente miembros del propio Consejo de la Judicatura. Esto pues no tiene precedentes. Entonces, en esas circunstancias, es obvio que el sistema de justicia está en una situación verdaderamente vergonzante, verdaderamente dolorosa, y la ciudadanía así lo estima. Por eso el bajísimo nivel de aceptación y de credibilidad de todo el sistema de justicia. Yo coincido con lo que usted está señalando respecto de los cuestionamientos del sistema de justicia, Ciro, pero, y lo comenté justamente la mañana de ayer en este espacio con la audiencia, compartí mi criterio, porque desde el año pasado, quien le habla ha venido siendo crítico de algunos hechos que parece que han pasado de agache para un segmento de la opinión pública. Por ejemplo, el famoso audio que deriva justamente en este procesamiento sobre los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno, pero que se conoció el año anterior. El procesamiento recién se da este año, hace pocos meses, pero esto ya se conoció el año anterior cuando se escucha al vocal Morillo tratar de presionar al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha para que emita un fallo a favor de la entonces asambleísta y expresidente de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca. Y me parece que la sociedad no se escandalizó. Luego vino el juicio político
que finalmente no desembocó en una censura por la ausencia de votos para tres de los vocales del Consejo de la Judicatura en la Asamblea Nacional, de lo cual se derivó una serie de presunciones, que había intentos de repartos de cargos en los órganos auxiliares de la función judicial, por mencionar otro ejemplo. ¿Por qué hoy nos escandalizamos y por qué no hace meses esta postura, doctor Ciro Guzmán? A ver, algo pasó con Ciro, vamos a tratar de conectarnos nuevamente con él. Se quedó congelada su imagen, seguramente ya lo vamos a tener de nuevo a Ciro Guzmán. Pues que es así como le he planteado a Ciro Guzmán, y como ustedes recordarán, lo consultamos y lo comentamos ayer en la mañana en el segmento de opinión, en el comentario sin rodeos. Episodios que se dieron el año anterior y sobre los cuales poco o nada se hizo. No es que hubo una escandalización de la opinión pública, no es que la opinión pública de alguna manera salió al unísono a condenar lo que estaba pasando en el Consejo de la Judicatura. Me parece a mí que lamentablemente ese momento no hubo el mismo nivel de reacción. Ya lo tengo de nuevo a Ciro Guzmán. Ciro, ¿me escucha? No sé si me avanzó a escuchar la pregunta. Le escuché hasta cuando usted hablaba de la no censura que se produjo en la Asamblea Claro, Nacional. yo lo que le decía a Ciro es, en meses anteriores, parece que la opinión pública no se escandalizó cuando había motivos para escandalizarse, Ciro. Yo creo que ha habido motivos para escandalizarse desde hace rato. Lastimosamente, a la función judicial, al sistema de justicia, le han metido la mano todos los poderes del Estado. En el caso que usted habla de Guadalupe Llori, era evidente, por ejemplo, la metida de mano de la función ejecutiva a través del Consejo de la Judicatura, de los vocales que usted ha señalado, precisamente para defender la presencia de Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero luego vino el escándalo, por ejemplo, de Jorge Yunda, los escándalos de los ingresos de acciones constitucionales a través de las acciones de protección para favorecer fallos a la carta, ya sea donde hay intereses económicos, como el caso, por ejemplo, de Hamline, o ya sea donde hay intereses políticos, en el caso de Yunda. Pero lo grave de todo eso es que quienes están envueltos en esas acciones absolutamente de corrupción son los propios funcionarios del Consejo de la Judicatura, empezando por sus miembros. No olvidemos, por ejemplo, que el doctor Fausto Murillo es el que ingresó una acción de protección en la ciudad de Babahoyo a la medianoche, a las 11:43, para que en 11 minutos, a las 11:53, ya estaba resuelta la acción de protección ante un juez penal como delito flagrante, cuando se trataba de una acción de medidas cautelares para sostenerse él en el Consejo de la Judicatura. Lo mismo hizo Maribel Barreno. Entonces, tenemos realmente un Consejo de la Judicatura que ha capitaneado en varios aspectos los elementos de corrupción. Y como usted dice, cuando estos escándalos han estallado, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los perseguidos no han sido precisamente los responsables de los actos irregulares, dolosos. Los perseguidos han sido funcionarios, en muchos casos, inocentes, como Gabriela Beltrán, por ejemplo, a quienes se les ha destituido, atribuyéndoles, por ejemplo, el ingreso de esas causas irregulares, cuando usuarios, contraseñas de ellos habían sido clonadas. Es decir, estamos ante un Consejo de la Judicatura que no ha garantizado la independencia judicial, que no ha garantizado la eficiencia del sistema de justicia, que no le ha dotado de los instrumentos necesarios en el ámbito tanto del talento humano como en el ámbito material, para que mínimamente pueda funcionar este organismo, y que obviamente como resultado de todo eso tenemos un sistema judicial que no administra justicia, un sistema judicial en donde juicios que deberían demorarse 1 o 2 años se demoran 5, 6, 7 años, actos que deben cumplirse en cuestión de días se demoran meses. Es decir, un sistema en el cual la justicia no es justicia. Y hoy obviamente miramos cómo varios de esos fallos, varias de las resoluciones que ellos las adoptan con cálculos, en unos casos de orden político y en otros casos seguramente de elementos que tienen estímulos de otra naturaleza, como los estímulos materiales. ¿Cómo usted asume desde el Colegio de Abogados y por su experiencia ha sido las reacciones de el gobierno y de la Fiscalía General del Estado, que igualmente le
cuestionan a la judicatura. Bueno, mire, yo creo que ya son las reacciones naturales. No olvidemos hace poco cómo el Consejo de la Judicatura pretendió destituir al propio presidente de la Corte Nacional. No olvidemos que la delegada en el Consejo de la Judicatura, que llegó allá, diríamos, por delegación de la Fiscalía General del Estado, presentada en la terna al Consejo de Participación Ciudadana, la doctora Maribel Barreto, por ejemplo, se negó a reincorporarse a la Fiscalía cuando ya se había vencido su comisión de servicios. Y allí es cuando, precisamente, mediante una acción de protección, buscó continuar en el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura ha tocado fondo. Nadie cree en él. No es un instrumento que le garantice a los abogados y a los usuarios de la justicia absolutamente nada. Y en esas condiciones, que el Consejo de la Judicatura sea el que lleve adelante, por ejemplo, los procesos o los concursos para designar a nuevos miembros de la Corte Nacional, o haga las evaluaciones de los miembros de las Cortes provinciales o de los jueces de primer nivel, ya no goza de ninguna credibilidad. Por eso es que hemos dicho que el inicio del saneamiento en la justicia pasa por una depuración del Consejo de la Judicatura. Ellos deberían tener la sensibilidad necesaria para presentar sus denuncias y facilitar que este organismo se recomponga aplicando lo que dice el 179 de la Constitución. Porque si ellos no hacen eso, entonces tendremos que esperar a que la nueva Asamblea a lo mejor le instaure un nuevo juicio político y ellos puedan ser censurados y destituidos, lo cual evidentemente el sistema de justicia ya no soporta, está haciendo agua en este momento, ya marcha a la deriva. Es un problema muy serio el que tenemos y de eso son conscientes los miembros de la Corte Nacional, la Fiscalía General del Estado y por eso sus pronunciamientos y ahora aún el propio Ejecutivo. ¿Usted cree que deben renunciar los vocales de la Judicatura, Ciro? Ahí se me quedó un ratito congelado. Vamos a ver si se descongela en la señal. Ahí lo tengo de nuevo. Ciro, le preguntaba, ¿usted cree que los vocales de la Judicatura deben renunciar? Evidentemente, deberían hacerlo por sanidad. Deberían dar una última muestra de que todavía les queda algo de ética, de probidad. Ya ellos son conscientes de que no representan a nadie, de que nadie los quiere allí. Y lo menos que deben hacer es dependerse incluso de los encauzamientos penales que tienen, pero hacerlo desde fuera del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo es posible que ellos sean los jueces, sean los órganos encargados de la administración, control y disciplina del sistema de justicia cuando han cometido semejantes barbaridades? Y precisamente quienes están conociendo en el ámbito penal esos casos son los miembros de la Corte Nacional de Justicia. Ahí hay conflicto de intereses y esos conflictos de intereses tienen que resolverse sobre la base de que ellos den un paso al costado. Correcto, Ciro. Vamos a estar pendientes de lo que pase a nivel de reacciones de lo que está ocurriendo en la Judicatura. Le quiero agradecer a Ciro Guzmán por estos minutos que nos ha concedido esta mañana para conversar justamente con él sobre la situación del Consejo de la Judicatura. Muy amable, Ciro. Bueno, ya se nos fue Ciro Guzmán. Vamos de inmediato a una pausa. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.